Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre este tejido, el cartílago. Como generalidades del cartílago debemos de recordar que es un tejido que tiene una matriz extracelular bastante característica. Vamos a ver que la cantidad de glucosaminoglicanos que le confieren una hidratación abundante le otorgan una de sus principales características, que es la capacidad de difundir nutrientes, por un lado, y por otro lado, soportar fuerzas de compresión. Y por otro lado, la abundante red de fibras, concretamente de colágena, le va a dar esta capacidad de poder deformarse, de soportar fuerzas de tensión, pero regresando a su estado basal. Otra de las cosas importantes es que el cartílago va a ser uno de los tejidos avasculares, va a carecer de vasos sanguíneos en su interior, también va a estar denervado, significa que no va a haber nervios que le den sensibilidad, y también va a carecer de flujo linfático. Este cartílago, así como les dije que está implicado en resistir fuerzas de tensión, también nos va a proteger de fuerzas de compresión. Y algo también importante del cartílago es que va a estar involucrado en el proceso de crecimiento. Vamos a ver que los principales huesos del cuerpo, estos huesos largos, van a crecer gracias a moldes de cartílago preformados, pero ya lo veremos más adelante. Dentro de los componentes del cartílago tenemos las células que lo van a componer, y estas células que van a producir una matriz que va a estar conformada por moléculas de la sustancia fundamental, debiendo destacar que la mayor parte de estas moléculas va a ser agua, que se va a quedar atrapada dentro de las moléculas que sinteticen estos condrocitos y las fibras, ¿no? Pero vamos a ir un poco más a detalles en este momento. Todos los cartílagos, dado que son avasculares por definición, necesitan un recubrimiento por el cual entren los vasos sanguíneos y desde ahí pueden difundirse nutrientes. Este recubrimiento se va a denominar pericondrio. En la imagen que están viendo del lado derecho, en la parte superior, esta zona que se ve como más pálida, es el pericondrio que está recubriendo el cartílago, y hacia la profundidad son las células propiamente del cartílago. Vamos a ver condroblastos en la parte superior y condrocitos, ya células maduras, en la parte inferior, que están sintetizando todo este contenido de proteínas y, matriz extracelular, perdón, que va a estar entre ellos, ¿no? Entonces, empezando por este recubrimiento llamado pericondrio, vamos a denotar que existen dos partes del mismo. Uno que es el pericondrio fibroso, que es la parte más superficial, y como su nombre lo dice, principalmente está compuesto por fibras. ¿Qué tipo de fibras? Principalmente colágena, sobre todo colágena tipo 1, se va a formar, así como vimos en apartados en otras clases, ¿no? En tejido conectivo propiamente dicho. Bueno, pues en este caso el tejido conectivo que va a conformar a nuestro pericondrio fibroso va a ser tejido conectivo denso irregular, fibras de colágeno tipo 1, y vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos. Esto es importante porque de aquí, insisto, se van a difundir los nutrientes por difusión hacia el interior del cartílago. E igual, desechos de estas células, del metabolismo que llevan a cabo, van a poder salir de este tejido a través de este mismo pericondrio. Vamos a ver que algunos cartílagos y algunas regiones del cartílago, a destacar en este momento el cartílago articular, no van a poseer pericondrio. Bueno, debajo de esta capa de pericondrio fibroso encontramos el pericondrio condrogénico. ¿A qué se refiere con pericondrio condrogénico? A la presencia de células condrógenas, es decir, células que van a ser capaces de diferenciarse en células propias del cartílago metabólicamente activas, ¿no? De hecho, algunos autores consideran que estas células se denominan osteocondrógenas, ya que según las concentraciones de oxígeno van a poder diferenciarse en condrocitos o en osteocitos, ¿no? Entonces, ¿de qué dependerá esto? Sobre todo de las concentraciones de oxígeno. Vamos a ver que los tejidos, cuando tienen una poca concentración de oxígeno, van a derivar en la formación de cartílago, y cuando hay una abundante concentración de oxígeno, se va a sustituir este cartílago por hueso. Pero no lo revuelvo con esto en este momento porque vamos a hablar de ello cuando hablemos del proceso de osificación en el siguiente tema. Yendo más adelante, debajo de esta capa de pericondrio condrogénico, que están estas células condrógenas, van a empezar a encontrarse revueltas también condroblastos, que son ya este primer estadio de diferenciación a células del cartílago, son metabólicamente bastante activas, van a empezar a sintetizar la matriz extracelular, que como pueden ver, en lo menos en esta laminilla se ve bastante acidófila de todos los componentes, pero si se dan cuenta, conforme vamos yendo más profundo, se empiezan a ver algunos agregados más basófilos aquí alrededor, y van en esta porción ya más profunda cómo se ve
mucho más basófilo, ¿no? Esto es por los cambios que sufre esta matriz. Vamos a hablar de ella adelante. Ahora, como pregunta es, si todos los cartílagos se nutren gracias a su pericondrio, ¿qué pasa con los cartílagos en las articulaciones que no tienen pericondrio? En este caso, lo que está ejemplificando este esquema es la articulación de la rodilla, ¿no? Donde tenemos dos huesos que están formando la articulación, y aquí en medio de estas regiones amarillas serían los cartílagos articulares, ¿no? Pero estos cartílagos articulares no tienen pericondrio. ¿Qué es lo que pasa en estas regiones? Que estos condrocitos y estas células del cartílago se van a nutrir gracias al líquido que está aquí en medio, que está marcado en azul, que es el líquido sinovial. Entonces, el cartílago articular particularmente se nutre gracias a este líquido, ¿no? Y va a servirle para recambio de nutrientes y de desechos. De hecho, por lo general el cartílago cuando crece, una de las formas en las que puede crecer es que va aumentando las capas desde el pericondrio. Hablaré de ello más adelante. En este caso, como no existe, de hecho, las células de cartílago que se empiezan a dividir, las que ya están más viejitas, se empiezan a soltar, a liberar el líquido sinovial y van eventualmente a ser degradadas por otras células del sistema inmune que están ahí presentes. En la imagen que estamos viendo aquí, entonces, podemos ver cómo en la zona superior vemos este material muy acidófilo, que son estas fibras de colágeno, ¿no? Que componen parte de este pericondrio fibroso. Entre ellos está mezclado algunos de estos espacios que seguramente son capilares, que tenemos ahí, y en la región ya más inferior vemos muchas células como apelmazadas una sobre otra, que seguramente serán células condrogénicas. Ahorita están en una fase inactiva, vean sus núcleos totalmente colapsados, planitos, ¿no? Pero bajo un estímulo podrían empezar a activarse y empezarían a sintetizar, a diferenciarse y a sintetizar matriz extracelular, como lo que pasa en las células de aquí abajo, que ya son condroblastos. Estos condroblastos empiezan a sintetizar la matriz extracelular y digamos que empiezan a formar un cachito donde se van a alojar, ¿no? Y este huequito en el cual se quedan se llaman lagunas. Y estas lagunas, cada condrocito tiene su propia laguna, ¿no? Es como su casita donde va a estar sintetizando, pero resulta ser que estas lagunas, este condrocito, por ejemplo, de aquí abajo, que tiene la letra C, podría dividirse aquí mismo y dar origen a dos células, como lo que pasa en la imagen de aquí abajo, ¿no? Entonces, tenemos una célula que se dividió, da origen a dos células, cada una tendrá su laguna, pero a este grupo de células que están juntitas, que se dividieron, se les denominan grupos isógenos. Vamos a ver que el cartílago es muy característico porque sus células, conforme se van diferenciando, van formando estos grupos isógenos, que pueden ser desde 2 células nada más o pueden llegar a ser hasta 8 células, ¿no? Y obviamente, conforme vamos más profundo, vean cómo se empiezan a separar más entre sí por la presencia de esta matriz extracelular que están sintetizando. Ya desde aquí podrán notar que hay discretas diferencias. Ven cómo la matriz extracelular que está inmediatamente alrededor de los condrocitos tiene una tinción más oscura, ¿no? Y la que está entre los grupos es un poco más pálida. Esto habla de las características físico-químicas que tiene esta matriz extracelular y de las cuales hablaré más adelante. Nada más antes de que pase este dato, cuando nosotros teñimos el cartílago en la técnica histológica ordinaria, es bastante frecuente que los condrocitos o los condroblastos que están aquí arriba sufran cierta deshidratación. Entonces, a veces vemos un espacio, ¿no?, entre el condrocito y su laguna. Estos espacios en realidad son artificiales, no existen, es simplemente que la célula se retrae. Por lo general, los condrocitos van a abarcar toda su laguna. Ahora, hemos hablado mucho de las células ya. Estas células que en su estado de mayor maduración se denominan condrocitos, provienen de células mesenquimatosas, como todos los tejidos conectivos. Estas células mesenquimatosas, según varios estímulos, van a diferenciarse en condroblastos. Estos condroblastos van a ser morfológicamente, van a ser elípticos, van a estar más aplastaditos, por lo general van a estar alineados en el eje mayor de ese cartílago y van a ser muy activos metabólicamente, van a estar sintetizando una gran cantidad de matriz extracelular que los va justo a empezar a separar de sus hermanitos condroblastos para cada uno tener su laguna y su espacio, y después digamos que van a formar su familia al empezar a dividirse dentro de su laguna y formar estos grupos isógenos. Pero una vez que pasa eso, ya no se denominan condroblastos, ahora se denominan condrocitos. Estos condrocitos, pues justo van siendo los más profundos del cartílago, forman los grupos isógenos que se ven aquí en la ilustración con la letra D. Como les dije, estos grupos isógenos pueden ser desde 2 células y a veces hasta 8 células, ¿no?, que están ahí. Ya son menos activos metabólicamente, digamos que ya están en la fase más adulta de su vida como células, siguen produciendo su matriz
y vamos a ver que esta matriz, la que se ve más pigmentada justo alrededor de los grupos isógenos, se denomina matriz territorial, y toda la matriz extracelular que está entre diferentes grupos isógenos se denomina matriz interterritorial. Aquí, como vemos en la imagen, ¿no? En la parte de arriba a la izquierda vemos el pericondrio, vemos sobre todo la parte fibrosa del pericondrio. A lo mejor estas células de aquí abajo ya son células condrogénicas o condroprogenitoras, perdón, y después vemos estas células ya aplanadas que están alineadas en el cartílago, que son condroblastos. Y estos condroblastos van a empezar a sintetizar su matriz, ¿no? Y vean cómo los núcleos empiezan a ser más anchitos y empieza a delimitarse muy bien el espacio que va a ocupar cada uno de estos condrocitos. Recordemos que condroblastos, recordemos que este espacio se va a llamar laguna, y conforme va creciendo este condroblasto y deposita más matriz, se empieza a separar de sus hermanos. Aquí ya empieza a disminuir la tasa de producción de matriz extracelular porque ya hizo mucha, y aquí ya se le denomina condrocito. Y aquí todavía puede sufrir mitosis y entonces dar origen a estos grupos isógenos. De hecho, no es raro que dentro de estos grupos isógenos, ¿no? En el tiempo, si estos condrocitos del grupo isógeno empiezan a sintetizar todavía mucha matriz extracelular, se vuelven a separar uno del otro, ¿no? Y dan origen a sus matrices territoriales, que son las inmediatas alrededor de la laguna, e interterritoriales, que están entre los diferentes grupos isógenos. Espero que con esto quede clara la estructura básica histológica del cartílago. Cuando vemos en la microscopía electrónica, en este caso de transmisión, estamos viendo aquí condroblastos, ¿no? Y vean la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso que tienen estas células, porque están activamente sintetizando una gran cantidad de proteínas, ¿no? Entonces vemos un núcleo de cara abierta, vemos una gran cantidad de organelos membranosos para la síntesis proteica, y vean la matriz extracelular en su entorno lleno de fibras. Todo esto son fibras de colágeno que están dispuestas en múltiples direcciones y que vamos a ver que también se empalman o se están uniendo junto con glucosamínglicanos, concretamente con proteoglucanos y concretamente con agregados de proteoglucanos. Ahorita les hablo más de esta parte. Cuando analizamos la matriz extracelular del cartílago, nos damos cuenta que la mayor parte del mismo es agua. Vean, 60-80% del peso del cartílago es agua. Pero si nosotros secamos, extraemos toda el agua del cartílago, el 40% del peso lo va a conferir las fibras de colágeno. La más importante por mucho en el cartílago representativa es colágena tipo 2. Ya hablamos que en el pericondrio podríamos encontrar tipo 1, pero como tal en el cartílago colágena tipo 2, sobre todo en algunos subtipos de cartílago que ahorita hablaré. Después tenemos proteoglucanos. Hay muchos tipos de proteoglucanos, pero por mucho el más frecuente es el agrecano, que se compone, ustedes saben que los proteoglucanos es una proteína central y que tiene múltiples glucosamínglicanos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Estos dos, condroitín y queratán sulfato. Y gracias a estos, sobre todo al condroitín sulfato, es que todas las cargas negativas que genera este glucosamínglicano le van a conferir características tintoriales. Vamos a ver que estos glucosamínglicanos van a ser Pas positivos, ¿no? Son disacáridos al final polimerizados, y le van a dar también la capacidad de metacromasia a la matriz del cartílago, de modo que podemos ver ciertos cambios en las tinciones, a veces se ven más morados, a veces más rositas, pero gracias a la matriz extracelular y concretamente estos glucosamínglicanos que son parte de estos proteoglucanos a modo de agrecano, que vale la pena mencionar, estos agrecanos a su vez se unen a través de glucosamínglicanos no sulfatados, o sea, de ácido hialurónico, y entonces forman conglomerados, ¿no? Que son conglomerados de proteoglucanos. Estos conglomerados de proteoglucanos pueden a su vez unirse a colágenas tipo 2 principalmente, y entonces tenemos fibras de colágena que, pensando en la función del cartílago, le van a dar esta capacidad de resistencia a la tensión, pero también tienen pegadas con ellas estos conglomerados de proteoglucanos que tienen una gran cantidad de moléculas de agua y entonces les dan esta capacidad de resistencia a la compresión y también le van a dar fluidez. Van a permitir que el cartílago sea elástico y sea hasta cierto punto deformable y pueda regresar a su forma original una vez que dejamos de emitir la presión. Dentro de las glucoproteínas, porque evidentemente estos condrocitos y condroblastos no pueden estar ahí sueltos en la matriz extracelular que sintetizan. De alguna forma se tienen que vincular a ella. ¿Y cómo se vinculan? Gracias a sus glucoproteínas. La más importante es la condronectina, existen otras, y esta condronectina va a servir de interfaz para unirse a integrinas, que son proteínas transmembrana del condrocito,
a fibras de colágena, que son al final parte de la matriz extracelular, y a los glucosaminoglicanos, ¿no? Al condroitin sulfato, queratan sulfato, etc. Como lo podemos ver en el esquema, en la imagen del lado derecho vemos un condroblasto que está sintetizando activamente matriz extracelular, es decir, su matriz territorial, ¿no? Y esta matriz territorial, eventualmente, conforme va creciendo la cantidad de matriz, hay matriz interterritorial y territorial. Y todos estos componentes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar este entremezclado de fibras con matriz extracelular. Si lo viéramos esto en un dibujo a mayor aumento, es lo que se ve en la imagen de la izquierda. Todo lo que se ven como estas fibras rositas son fibras de colágeno, ¿no? Y estas fibras de colágeno de alguna manera están vinculadas a complejos de proteoglucanos. Estos arbolitos que se ven aquí, cada uno es un proteoglucano, por ejemplo, un agrecano, recordando la laminilla anterior, ¿no? Entonces sería una proteína central y cada palito verde que se ve aquí es un glucosaminglicano. Cada agrecano tiene alrededor de 150 glucosaminglicanos y todos estos proteoglucanos van a unirse a su vez por un ácido hialurónico que sea esta fibra verde que se ve a lo largo, ¿no? Entonces todos estos complejos de proteoglucanos con las fibras de colágeno van a darle las características funcionales al cartílago y también las características tintoriales. Vamos a ver que esta matriz extracelular se va a dividir, yo les he hablado hasta ahorita de la matriz territorial e interterritorial, sin embargo, conceptualmente sabemos que estos condrocitos poseen una especie de membrana basal o lámina basal que se llama cápsula pericelular. Esto es una delgada red de fibras de colágeno que no son tipo 2, es decir, son colágenas que no forman filamentos, que más bien forman una especie de red y que van a envolver estos condrocitos, ¿no? Estos tienen una longitud de 1 a 3 micras, no son visibles al microscopio fotónico, ¿no? Y alrededor de esta cápsula van a empezarse a adherir los glucosaminglicanos y gracias a que hay una gran cantidad de glucosaminglicanos inmediatamente alrededor de las lagunas de los condrocitos, se va a formar esta matriz territorial. Como ya les dije, tintorialmente son PAS positivas, se ven más basófilas o magenta en el caso de que se tiñan con PAS, y después la matriz territorial, que sería todo lo que está en medio, que es una gran cantidad de fibras de colágeno, una menor cantidad de glucosaminglicanos, y que se va a ver un poco más acidófila en las tinciones convencionales, ¿no? En la HY. Vemos aquí, ¿no? Cómo vemos los grupos isógenos, cada condrocito en su laguna, formando estos grupos isógenos. Vemos muy bien delimitada su matriz territorial y la matriz interterritorial, ¿no? Entre los grupos isógenos, que es menos pigmentada. Ven aquí arriba cómo se ve el pericondrio, ¿no? Con estas células más aplanadas, muy probablemente progenitoras. Lo mismo en esta región de aquí abajo. Y vean cómo en medio de la imagen no vemos vasos sanguíneos ni ninguna otra estructura, solo vemos células del cartílago y su matriz. Ahora, estas son las generalidades y describen sobre todo al cartílago al cartílago hialino, que es el más frecuente del organismo. Sin embargo, este cartílago hialino, ¿dónde lo vamos a encontrar? Todo lo que se ve en azulito en la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces, articulaciones del el esternón con las costillas, todas las articulaciones móviles del cuerpo, ¿no? Hombros, codos, huesos del carpo, interfalángicas, caderas, rodillas, del pie, etcétera. Cartílagos que forman parte de la vía respiratoria, ¿no? Como el tiroides, cricoides, de la tráquea y de los bronquios, va a ser cartílago hialino. Pero tenemos otros tipos de cartílago, como es el cartílago elástico y el fibrocartílago. Este cartílago elástico, principalmente en pabellones auriculares, parte del conducto auditivo externo, y la trompa de Eustaquio, es decir, el conducto que comunica el oído medio con la cavidad nasal, y en algunas regiones de la laringe, concretamente en la epiglotis y algunos cartílagos laringeos, que ya veremos en ese apartado muy concretamente cuáles. ¿Por qué se llama cartílago elástico? Pues evidentemente por las fibras elásticas que le componen. Ahorita veremos más de su histología. Y el fibrocartílago, que se denomina así porque tiene una mayor cantidad de fibras, concretamente de fibras tipo 1, es el más resistente de todos los cartílagos y este se encuentra sobre todo en los discos intervertebrales, ¿no? De la columna y en algunas articulaciones, por ejemplo, en la sínfisis del pubis y formando los meniscos de las rodillas. En algunos otros ligamentos también se puede llegar a ver fibrocartílago, pero por mucho estos son los sitios más comunes. Discos. Histológicamente, vamos a ver, cartílago hialino es por mucho el más frecuente, ahí están las localizaciones. Algo muy típico es que tenemos mucha matriz y pocas células, la colágena que le distingue es la tipo 2 y en la imagen, ¿cómo lo reconozco? Bueno, voy a ver este cartílago como lo he descrito hasta ahorita, muchos grupos isógenos, cada uno formado por condrocitos dentro de sus lagunas, pero aquí está la clave, la matriz interterritorial.
La matriz interterritorial es bastante espaciada, es decir, separa mucho a los grupos isógenos, y si la ven, es una matriz, siempre les digo que es como muy suavecita, como muy tenue, como muy lisa, no es áspera, ¿no? Es como si lo hubieran lijado, está muy, muy lisita. Ahorita me van a entender cuando veamos los otros cartílagos. El siguiente tipo de cartílago es el cartílago elástico. Gracias a las fibras elásticas, ustedes saben que estas fibras elásticas a la visión directa se ven amarillentas, de ahí, por ejemplo, el nombre del ligamento amarillo, ¿no?, de la columna. Entonces, lo único que cambia con el cartílago elástico es, además de las fibras de colágeno tipo 2 y todo lo que ya comentamos, es que tenemos fibras elásticas, ¿no? ¿Y qué repercusiones tiene esto? Bueno, una, dense cuenta cómo las células están más juntas entre sí. Vean el espacio de las matrices interterritoriales, son más escasos, son más compactos, de modo que tenemos una gran cantidad de células y menos matriz extracelular. Y esta matriz, vean cómo se ve como rayada, ¿no? Se ve áspera. ¿Por qué? Pues por las fibras elásticas que están metidas en ella, ¿no? Esto no pasaba en el cartílago hialino. Ven aquí la comparación en imagen del lado izquierdo. Aquí veo pericondrio, ¿no? Veo la parte fibrosa, la parte celular, aquí unos condroblastos, aquí ya los condrocitos, y vean esta matriz bastante asperona, ¿no? Y vean la matriz del cartílago hialino del lado derecho, que es sumamente lisa, ¿no? Vean el espacio que existe entre los grupos isógenos en el lado derecho, es muy amplio, a diferencia del lado izquierdo del cartílago elástico, que es muy compacto. Entonces, cartílago elástico, muchas células, poca matriz, y la matriz es muy áspera. Y del lado derecho vemos cartílago hialino, ¿no?, donde vemos menos células, más matriz, y esta matriz es como muy suavecita, muy lisita, ¿no? No es áspera. Y por último, perdón, tenemos al fibrocartílago. Este fibrocartílago, como les dije, la característica que lo distingue es que se compone de colágeno tipo 1, confiere una resistencia brutal, ¿no? Es el más fuerte de todos los cartílagos. Aquí hay muchas células y relativamente poca matriz, pero vean, lo distintivo del cartílago hialino en la microscopía, lo que lo hace evidente es cómo se van alineando en filitas. Estos grupos isógenos, en vez de expandirse en todas direcciones como lo hacía el cartílago hialino y el elástico, aquí van en un eje axial, ¿no? Van formando una columna de células. ¿Y qué separa a una línea de condrocitos de la otra? Fibras de colágeno tipo 1. La colágeno tipo 1 está alineada, ¿no?, a lo largo de estos grupos, entonces los va formando en filitas. Entonces, cuando ustedes ven una imagen de células en filitas, seguro están ante fibrocartílago. También algo que debo de notar es, una, el fibrocartílago no tiene pericondrio. A diferencia del hialino y del elástico, el fibrocartílago no tiene pericondrio. Y dos, en el fibrocartílago no encontramos condroblastos y condrocitos. Prácticamente encontramos ya condrocitos y encontramos fibroblastos que están sintetizando las fibras de colágeno. ¿Dónde los vemos aquí? Miren, este núcleo que ven aquí aplanadito, chiquito, es un fibroblasto. Estos núcleos que ven aquí son fibroblastos. Estos núcleos de aquí arriba más fibroblastos. Entonces vamos a ver mezclados fibroblastos de condrocitos. Eso solo puede pasar en el fibrocartílago. Lo que están viendo aquí, la imagen de la derecha, es justo un disco intervertebral, uno de los sitios clásicos donde encontramos fibrocartílago, pero fíjense qué interesante, porque este disco intervertebral colinda con huesos, ¿no? Y estos huesos están hechos de cartílago hialino. Entonces vamos a encontrar en la embriogénesis que en estas regiones donde está lo que en el futuro será el cuerpo vertebral, cartílago hialino, ¿no? Y entre los bloques de cartílago hialino vamos a encontrar fibrocartílago. En la anatomía clásica de estos discos intervertebrales se describe un núcleo pulposo, ¿no?, que será la región central, que son restos ya de la notocorda que terminan degradándose y que va a formar una especie de cápsula en la cual resista la compresión, y va a estar rodeada este núcleo pulposo por un anillo fibroso. Y este anillo fibroso va a estar compuesto por fibrocartílago, que van a ser estos condrocitos alineados por las fibras de colágeno tipo 1 y que van a resistir tanto la tensión, es decir, cuando se comprima la columna, va a tender a mandarse esta fuerza hacia afuera, ¿no?, y va a resistir que se esté estirando estas fibras, ¿no? Entonces le va a dar esta elasticidad a la columna que tenemos. Y ven, aquí tenemos una imagen de fibrocartílago, vemos los condrocitos alineados en sus grupos isógenos hacia lo largo, ¿no?, separados en hileritas por lo que presumiblemente son fibras de colágeno tipo 1, y vemos algunos núcleos que aquí están señalados con flechas de fibroblastos. Saliendo un poco esos fueron los tres tipos de cartílago y esas son las diferencias histológicas, y hablando un poco nada más de cómo se lleva a cabo el proceso de la condrogénesis, cómo se forman
estos bloques de cartílago, todo empieza con las células mesenquimatosas, ¿no? Estas células mesenquimatosas pueden recibir estímulos externos, hay alguna molécula muy importante llamada condrogenina, que va a empezar a diferenciar estas células a que se vuelvan condroblastos. Estos condroblastos van a empezar a sintetizar su matriz, ¿no? Y entonces van a empezar a separarse, formando sus matrices territorial e interterritorial. Y estos condroblastos también van a, en un momento dado, en el crecimiento, vamos a ver que van a ser los responsables de que justo los huesos se formen, pero primero tienen que empezarse a elongar esos huesos, ¿no? Entonces, parte del crecimiento se va a dar porque la matriz que sintetizan entre los condroblastos empieza a acumularse, entonces se empieza a expandir y por otro lado, vamos a ver que también los condrocitos pueden empezar a formar capas, algo que se llama crecimiento posicional. Voy a hablar un poquito más de ello adelante. Y bueno, todo este crecimiento va a dar origen a que ya se separen las familias de condrocitos. Vean como una de las diferencias es que ya cuando son condrocitos ya tienen grupos isógenos, ya están en su lagunita y ya están muy bien denotadas sus matrices. Y justo hablando de este crecimiento del cartílago, es que me gustaría comentarles estos dos tipos que existen. Cuando tenemos cartílagos con pericondrio, lo común es que las células madre pues surjan del pericondrio y entonces se diferencian, forman una capa de células de cartílago y luego de este mismo pericondrio surgen nuevas células y otra capa y entonces se van formando capitas uno sobre la otra. Esto se llama crecimiento aposicional y esto está muy bien, hace que muchos de los huesos se vuelvan más gruesos, pero no tanto que crezcan en longitud, sino más bien en espesor. Y el crecimiento intersticial, que es justo donde los condrocitos se dividen formando estos grupos isógenos y entonces sintetizan más matriz y esto hace que se expande el hueso el cartílago en todas direcciones y esto se llama crecimiento intersticial. Por mucho, el tipo de crecimiento que nos hace crecer más es el crecimiento intersticial. Ya hablaremos de las placas de crecimiento, que es una región donde se acomodan particularmente los condrocitos, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, con esto terminamos este tema de cartílago. Definitivamente te pido que repases las generalidades del cartílago, las especificidades de las células que lo componen, el condroblasto que se diferencia en condrocito, la matriz extracelular que es muy importante y los subtipos de cartílago que encontramos. Lo que veremos en clase van a ser muchas más imágenes y algunas implicaciones clínicas. Espero que hayas disfrutado del video y nos vemos muy pronto. Gracias.